Porque les decía que la, los grupos sociales entonces están definidos, en realidad se definen por sus propias características. Estamos hablando de conjuntos humanos de diferentes tamaños, hablamos de tres, cuatro en adelante, personas que mantienen una interacción de manera regular en el tiempo y que eh, buscan un fin común, una meta, un objetivo, que justamente lo que inicialmente los une, el logro de tal objetivo o fin común, que requiere más o menos una organización, es decir, una jerarquía, una división del trabajo, eh, y requieren unas reglas, más o menos, entre reglas implícitas y explícitas. Y dependiendo del grado del desarrollo de las reglas, de lo explícito de las reglas, dependiendo del grado de identificación y de la permanencia en el tiempo, vamos entonces a conseguirnos una diversidad de tipos entonces, especificando las características, se caracterizan los grupos por tener una organización, una jerarquía, eh, una división del trabajo, desde lo mínimo hasta un máximo, de tener un fin común, de tener unas reglas, pero también se caracterizan por tener una identidad, una identidad. Y la identidad tiene que ver con símbolos, signos, formas de expresión comunes que van a constituirse en la medida en que hay regularidad en la interacción, se van a convertir en un límite, como una especie de piel eh, imaginaria, psicológica, que va a lograr identificar quiénes están dentro y quiénes están fuera del grupo. Aquí la sociología tiene, digamos, con respecto a las demás ciencias gerenciales, una diferencia porque lo que nosotros conocemos como grupo social, que se diferencia de los otros tipos de colectivos. Por ejemplo, una multitud, por pequeña que sea, vamos a poner una gente que está en una parada esperando el autobús, son 6, 7 personas que tienen el fin común de esperar el autobús. Desde la perspectiva de la sociología, eso no es un grupo. O sea, cada una de esas personas está persiguiendo su propio fin, se consiguieron allí y una vez que cada quien tomó su transporte, se fueron. Deja ya de existir. Y al ser así, no van a generar esa identidad colectiva. Y esa identidad colectiva implica el ir desarrollando un grado de articulación, un grado de articulación, un grado eh, de trabajo reconociendo al otro y de sincronía con respecto a las cosas que vamos haciendo. Entonces, eso nos lleva, desde la perspectiva de las ciencias gerenciales, han identificado lo que ellos hablan del equipo. Ellos dicen, bueno, es diferente un equipo de un grupo y hablan entonces del trabajo en equipo. Desarrolla toda una teoría sobre el trabajo en equipo. Bueno, lo que ellos llaman trabajo en equipo, para nosotros es el trabajo en grupo. O sea, el grupo requiere eso, se requiere lo que las ciencias gerenciales han identificado en el equipo. Entonces, para efectos nuestros, un equipo es un grupo. Un equipo es un grupo, solo que es un grupo que tiene unas ciertas características de permanencia en el tiempo. Y pensemos, fíjense, el tema de los equipos deportivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los equipos deportivos para poder tener ese grado de sincronía? El entrenamiento. Entrenar juntos, diseñar jugadas y realizarlas juntos. Entonces, allí, para efectos de la teoría de lo que estamos hablando, es la regularidad de la interacción bajo un esquema de jerarquía, bajo un esquema de unas reglas que son asimiladas y una identidad de los miembros del grupo. Entonces, para efectos nuestros, dejamos entonces claro que lo que se conocen las llamadas ciencias generales o gerenciales
como equipo para nosotros en sociología es un grupo, es un grupo social desarrollado. Y ahí llegamos entonces a los tipos de grupos. Podemos tener entonces, montados en la noción de continuo, grupos de muy poca duración, grupos efímeros que se constituyen, logran o no el objetivo y desaparecen, y grupos que permanecen en el tiempo, ¿no? Y incluso ya habíamos dicho de algunos que trascienden vidas de las personas. En este caso, estaríamos hablando de eh, los grupos más efímeros, son los llamados eh, los comités. Bueno, el comité de graduación. ¿Qué es un comité de graduación? Es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo, que ya viene, se preparan para lograr una meta que es eh, los actos de grado, la celebración del grado, y entonces nombran entonces una directiva, generan unas reglas y dura desde, generalmente se hace en el octavo o noveno semestre hasta que finaliza la graduación. Y una vez que finalizó, se disolvió. O sea, el comité de graduación no trascendió en el tiempo, sino hasta que se logró ese tiempo. Diríamos, entonces, estamos identificando un tipo de organización relativamente efímera. Así como existen los comités de graduación, existen en las comunidades un comité por el logro de embaular la quebrada, el comité por el logro de eliminar el bote de basura. Ese conjunto de personas entonces se reúne, trazan una serie de estrategias, logran el objetivo y se disolvió. Entre las principales tipologías de grupo, vamos a identificar una que tiene que ver con el grado de formalización de la división del trabajo y de las reglas, que ahí nos conseguimos entonces con los grupos llamados informales y los grupos llamados formales. Vamos a entender por grupos informales aquellos que carecen de formalización en las reglas y su estructura organizacional es muy poco definida, no tienen una división del trabajo plenamente establecida. Todo es, digamos, muy simple. Ya no es que no exista división del trabajo, ya en el ejemplo que les coloqué del sancocho, ya hay allí una división del trabajo. Pero la división del trabajo se puede ir desarrollando y consolidando y, en palabras de la disciplina, se va formalizando. A la medida que se va formalizando, pasa a ser un grupo formal. Los grupos formales vienen siendo aquellos en los cuales hay una explícita división del trabajo, una explícita jerarquización, unas reglas explícitas, definidas y decididas de manera, a través de autoridad, es decir, formalizadas, se genera un estatuto, se genera un reglamento, y entonces es un grupo formal. Lo que llamamos grupo formal, entonces tiende a ser lo que en ciencias administrativas y gerenciales llamamos organización. ¿Qué es una organización? Entonces, un grupo formal. Un grupo formal, un grupo formalizado. Objetivo, fíjense que cuando se estudia la organización se habla de la misión, la visión, los objetivos, las reglas. Ese es un grupo formal. Ahí tenemos la primera tipología que está diseñada en función del grado de formalización, de la división del trabajo y de las reglas en el. Luego tenemos otra tipología que está vinculada con el predominio o no de la afectividad, porque al final de cuentas somos seres humanos y los seres humanos nos mueven los afectos, como planteaba Max Weber. Max Weber habla de los tipos de acción social e identifica tipos de acción social racional y tipos de acción social no racional. Cuando predomina lo no racional, pues, en este caso estamos hablando de los afectos, ahí estamos hablando fundamentalmente de los llamados grupos primarios. Estamos hablando de un colectivo humano agrupado
en función, por supuesto, de algunos objetivos, pero generalmente los objetivos están relacionados con elementos de carácter afectivo y con los fines de la vida. ¿Cuáles son los fines de la vida? Las cosas naturales de la vida, más bien de carácter biológico, el nacimiento, el crecimiento, la crianza, eh, la, la formación, y bueno, en el fin de la vida, entonces, está, el despedir a las personas, la parte funeraria, de las cosas de la vida, de los nacimientos, de los matrimonios, los compartimos en los llamados grupos primarios y donde el interés fundamental es de carácter afectivo. Estoy allí con las personas que quiero estar, estoy allí con las personas que comparto los hechos de la vida. Grupos primarios, entonces típicos, la familia, que no escoge la familia en que nace, que simplemente nace y está en esa familia. Tiene a sus hermanos, tiene a sus papás, su mamá, sus tíos, su madrastra, padrastro, tío consanguíneo, tío putativo, o sea, pero la familia entonces comparte afecto. Luego de la familia tenemos la comunidad. ¿Está? Dice la sabiduría popular que el mejor hermano es el vecino más cercano. Se comparte con el vecino. Los vecinos, los que comparten las problemáticas cotidianas de la vida, que es el problema de la basura, que es el problema del agua, el problema de la electricidad, los servicios públicos, se comparte con la comunidad. Esa comunidad, bien sea de una barriada, bien sea de una organización, son entonces grupos de carácter primario, grupos primarios. Ahora bien, el otro tipo que se relaciona con los grupos primarios vendría siendo los grupos secundarios. Y en el grupo secundario, entonces, el predominio es la regla. Las reglas más explícitas que hacen que el grupo pase a ser secundario. Y entonces, pongamos en la misma comunidad, entonces constituimos la asociación de vecinos, constituimos la, está la asociación de vecinos o está la junta de condominio que rige a esa comunidad. Entonces, ahí ya la junta de vecinos, la asociación de vecinos, la junta de condominio vienen siendo grupos secundarios. Las organizaciones, entonces, además de ser grupos formales en aquella otra clasificación, en esta clasificación vienen siendo grupos secundarios. Tenemos grupos primarios, grupos secundarios, grupos formales y grupos íntimos. Luego usted se va a conseguir con una serie de caracterizaciones que tienen que ver, por ejemplo, el tema de la naturaleza del objetivo que reúne a las personas. Entonces se va a conseguir con grupos, vamos a poner el tema que nos reúne son los deportes. El grupo deportivo, la práctica del deporte, el interés por el deporte, porque de repente usted forma parte de un club de seguidores o fanáticos de un equipo de Magallanes o de los Bravos de Aragua o forma parte del equipo. Forma parte del equipo y ahí en ese caso el equipo es un equipo deportivo. Si el interés de las personas es más bien cultural, un grupo de teatro, una orquesta sinfónica, una orquesta de música, bueno, entonces, son grupos musicales, grupos deportivos, grupos musicales, el interés es rituales religiosos, pues grupos religiosos dentro de la iglesia forman las hermanas de María o las cofradías, la motivación, el objetivo fundamental de ese conjunto de personas es de carácter religioso. O están aquellos que tienen que ver con dinero, economía, entonces un grupo económico, una empresa, un emprendimiento en el cual agrupa un conjunto de personas, entonces estamos hablando de un grupo económico. El grupo económico pueden ser los pequeños, las grandes empresas, los holding, que agrupan diferentes, entonces bueno, ya son organizaciones primero, segundo y tercer piso, pero son grupos económicos. Entonces, esa sería la clasificación en función
de la, eh, de la naturaleza del interés común de las personas que están allí. Por supuesto, como todo en la realidad, es más complejo que la forma en que lo clasificamos. Pudiera existir combinaciones, porque vamos a poner el caso, nosotros formamos parte de una organización cuyo interés fundamental es de carácter educativo, pero nosotros estamos en una organización, en una universidad pública, pero quienes están en la José Antonio Páez están en una universidad privada, y la universidad tiene entonces ese fin, la formación de recursos de un fin educativo, pero a su vez también es una empresa, es una organización económica también, es un fin económica de en este caso de ese grupo. El grupo entonces tiende a construir diferentes tipos de fines, ¿no? Ya se va complejizando la cosa, ¿no? El caso, por ejemplo, el Magallanes, que entonces es una empresa o una fundación, tiene fines económicos deportivos y los fines económicos a la vez. Entonces, ahí tenemos otro tipo de clasificación en función de la naturaleza de los fines u objetivos del grupo social. Podemos clasificar también en función de la duración, ya les había hablado del ejemplo de los comités, que vendrían siendo de una duración corta o efímera, y tenemos de larga duración, como en el caso de aquellos que trascienden la vida de las personas. Pudiéramos tener una tipología en función de el tamaño del grupo. Tenemos un grupo muy pequeño, ya decíamos, de acuerdo a Simmel, a partir de 3, 4 personas. Simmel en particular habla de 4 personas, de 4 en adelante tenemos el grupo. Pero bueno, hay grupos transnacionales que abarcan personas prácticamente de todo. Asociaciones, en el caso de la Asociación de Scouts de Venezuela, tiene presencia en todo el país, pero también existe organización de Scouts a nivel internacional. Entonces, los tamaños, hay organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, organizaciones grandes. Fíjense, eso se expresa en el caso de las empresas, la microempresa, pequeña y mediana empresa, la gran empresa, de acuerdo al tamaño que clasifica a estos grupos sociales. Como esto, bueno, se puede, en cada una de las características que hemos identificado, usted puede sacar una tipología y una organización de clasificación de los grupos sociales. Bueno, vamos a ver otro tipo de clasificación hasta cuando pasamos al grupo de pertenencia y de referencia. Esto sí, digamos, categorizado desde un punto de vista sociológico, el grupo de pertenencia y el grupo de referencia. Aquí no necesariamente estamos hablando de, como en el caso de los grupos, el grupo social, como lo hemos definido, implica a las personas físicamente, los individuos físicos que se suman unos respecto a otros en relaciones recíprocas de permanencia. ¿Sí? Estamos hablando de los grupos sociales. Ahora, cuando hablamos del grupo de pertenencia y grupo de referencia, ahí hablamos de una noción un poquito más abstracta, porque usted tiene, puede pertenecer o sentir que pertenece a un grupo sin que forma parte físicamente de ese. Ahí está entonces el grupo de referencia. Yo tengo ciertos gustos, ciertas preferencias, hay unos símbolos que me definen. Entonces, ese sería mi grupo de referencia. Han habido en la juventud, por ejemplo, vamos a ver algunas clasificaciones de grupos de referencia. Los emos. ¿Qué son los emos? Los emos, estamos hablando que es una tendencia en la juventud, utilizan un cierto modo de peinarse, del pelo, de ciertos símbolos, formas de vestir, generalmente se visten oscuro, son personas que tienden a ser muy tristes. Bueno, esos son los emos. Los rockeros, las personas que se visten de una determinada manera. Eso no quiere decir que usted se reúna necesariamente con rockeros, pero
el grupo que lo define, que lo referencia y construye su personalidad social, es ese grupo de referencia de los bloques. Yo tuve un amigo que estudiaba conmigo que se vistió toda la vida como vaquero. Vaquero, pero no cualquier vaquero, no los vaqueros nuestros, los campesinos. Vaquero norteamericano. Entonces, el vaquero, sus botas vaqueras, sus budines, su camisa de cuadro. Es su grupo de referencia. Usted se viste como los hippies. Usted puede ser referenciado y construir su personalidad social en función de la referencia. Ahora, usted es hippie. Ahora, entonces usted, su grupo de pertenencia es ese. Usted pertenece a los hippies. Estamos hablando de algo que viene de los años 60. Digamos, cuando la juventud se fue de sus casas, reivindicó el deslastrarse de ciertas costumbres, de cierta forma de vida, que llamaban la vida burguesa, de la familia nuclear, monogámica, y se fueron a vivir en común. Y aquella idea fuerza de hacer el amor y no la guerra, el amor libre, y bueno, mucho de eso se vinculó con el consumo de drogas y estupefacientes. Bueno, pues eso en los años 60 tuvo mucha fuerza, 60, 70. Quiere decir que no existen, no existen todavía, pero ya no tienen la influencia que tenían. Hay personas que pertenecen, se sienten parte de, y se reúnen con personas así. Pero el grupo de pertenencia sí es el que tú perteneces, el que tú te incorporas, formas parte de él. Yo soy estudiante de la Universidad de Carabobo, ese es mi grupo de pertenencia. ¿Cuál es mi grupo de referencia? Aquel al cual quiero parecerme. Yo me quiero parecer a él y ese me guía mis objetivos, mis metas, mi forma de vivir la guía. Entonces yo puedo pertenecer, haber nacido en un barrio, en una comunidad pobre, pero mi grupo de referencia es los ricos. Y entonces yo en mi barrio, no, yo me busco diferente, yo busco ponerme cosas de marca, yo busco buscar prendas de oro. Entonces, ese es mi grupo de referencia. A veces entonces se genera ese conflicto en las personas donde no coincide el grupo de referencia con respecto al grupo de pertenencia y eso les genera conflicto social, que lo vamos a ver en las siguientes unidades, con respecto a otras personas que se van a tender a no aceptarlo. Bueno, y es que se cree, se cree superior a nosotros, es que se cree diferente a nosotros y no se comporta como nosotros. Bueno, otro grupo de referencia, el tema de los malandros, la pandilla, el malandro, una forma de hablar, una forma de dirigirse a los demás, una forma de saludarles. Eso en la comunidad genera un grupo de referencia. Con esto entonces, fíjense bien, hemos hablado de colectivos sociales, en los cuales lo importante son las personas, los sujetos individuales en conjunto con otros, conjuntos humanos de cuerpos humanos que se comportan colectivamente. Hasta aquí, hasta este momento. Porque luego vamos a tener este otro concepto, el concepto de institución. Pero ya la institución, no estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de patrones de comportamiento, estamos hablando de pautas, de pautas. Cuando hablamos de una pauta, estamos hablando de un orden, estamos hablando de una modalidad que se me impone desde la sociedad. La sociedad me dice, bueno, usted debe actuar de esta manera. Y es el modo socialmente aceptado en que usted lo puede hacer. Nosotros lo aprendemos desde pequeños. A los niños les gusta el azul, a las niñas les gusta el rosado. Los niños se ponen pantalones, las niñas se ponen faldas. Las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos. Entonces, eso no necesariamente tiene una relación con la preferencia natural del propio ser humano, sino que la sociedad que te recibe tiene esa pauta y te va introduciendo en esa pauta. Y tú tienes que aprenderla y para ser aceptado por la sociedad tienes que respetarla.
esa noción así borrosa a la cual nos estamos refiriendo es la institución. La institución, entonces, no es el conjunto humano en sí, no es el conjunto de cuerpos reunidos, por eso colocamos allí la diferenciación con los grupos sociales, porque mientras que el grupo sí es ese conjunto de personas reunidas y actuando uno respecto a otro, en colectivo, la institución es la pauta. Y es una pauta que tiene unas características. Una de las características es la aceptación social. Y esa aceptación social, ahí introducimos un concepto, el concepto de legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Bueno, la legitimidad refiere justamente a la aceptación social de un comportamiento, de una cosa, de algo. Fíjense, ustedes seguramente yo les pregunto, ¿qué es algo legítimo? Y en castellano eso puede definir varias cosas. Por ejemplo, ese blue jean es legítimo. La legitimidad de ese blue jean está dada por que se parece más al original, es el original, vamos a poner de una marca, no sé cuáles son las marcas que están de moda. Está Wrangler, el Lee, el legítimo es el que pertenece al hecho por la marca. Una marca registrada y tiene su originalidad. Como el caso de las hamburguesas de McDonald's. Es la legítima hamburguesa McDonald's. En el terreno de la mercadotecnia, en ese terreno, esa es la legitimidad. En el terreno del derecho, la legitimidad tiene que ver con la legalidad, o sea, están íntimamente vinculados. O sea, para el derecho, lo legítimo y lo legal son una misma cosa. No hay algo que pueda ser legítimo que no sea legal, porque las leyes, las normas, entonces son las que imponen lo que debe aceptar las personas. En el terreno de la sociología no es así. En el terreno de la sociología, lo legítimo es lo que acepta las personas. Las personas aprenden y comparten esas pautas, esas modalidades, esos modos de comportamiento y los legitima. La legitimidad, entonces, es un concepto que tiene una doble comportamiento. Lo legítimo es algo estático y la legitimación es algo dinámico, porque pudiera ser que algo no sea legítimo, que no sea aceptado, pero que al pasar del tiempo vaya logrando ser aceptado, entonces se va legitimando. Y pasa lo contrario también, un comportamiento que es aceptado socialmente y con el tiempo va perdiendo validez y va perdiendo aceptación y por tanto se va deslegitimando. Pongamos un ejemplo. El tema de los duelos por el honor. Duelos por honor. ¿Qué significa el duelo por honor? Ustedes seguramente habrán visto películas, habrán leído, bueno, que en los años del siglo XVIII, siglo XIX, se acostumbraba, bueno, si alguien ofendía a otro, sobre todo en el caso de hombres, una costumbre muy masculina, bueno, lo ofendió. ¿Cómo puedes ofender? Bueno, te metiste con su mamá, te metiste con su hija. O sea, se supone que los hombres protegen a las mujeres de su familia. Entonces, mancillaste el honor. La palabra honor, honor allí, tiene que ver entonces con la respetabilidad social de las personas. Usted mancilló el honor y usted entonces lo reto a que nos batamos a duelo, un duelo a muerte. Escojamos las armas, a cuchillo, a machete, a revólver, pistola, y hay unas reglas, había el padrino, entonces nos vemos de madrugada junto a la iglesia. Y bueno, eso era la institución social del duelo. Y entonces nadie ahí se metía, pues, simplemente esas personas con otras que van a verificar que se cumpliera el ritual y los requisitos del respeto del uno al otro, porque fíjense, están así que, bueno, vamos a ver, los duelos del oeste eran de rapidez, bueno, para primero y acierte y mate al otro. Pero los duelos reales acá de tradición española, uno disparaba primero y el otro disparaba después. Claro, no a la vez, sino uno y el otro tenía que respetar el ritual.
Bueno, ustedes han conocido a alguien que se bata a duelo por el honor de la familia, ¿no? Y esas cosas no existen. No existen en la actualidad. Quiere decir que esa institución dejó de serlo, que esa pauta de comportamiento dejó de ser legítima. Ojo, no quiere decir que no hayan personas que por diferencia vayan y se batan y se, y se enfrenten utilizando armas y se maten uno a otro. O sea, pero eso tiene aceptación social. No tiene aceptación social. O sea, en la sociedad moderna, en la sociedad actual, la no se acepta, no es aceptable que las personas diriman sus diferencias en función de uno tratar de matarse mutuamente. Entonces las instituciones requieren eso, requieren legitimidad, requieren la aceptación social y eso implica el respeto de las personas por esa pauta de comportamiento. Las principales instituciones sociales que son conocidas, en este caso la familia, el matrimonio, la iglesia, la escuela, y allí justamente hacemos la diferenciación, porque tendemos, yo le digo la escuela como institución, y le puedo decir la escuela como organización, son dos cosas diferentes. La escuela como institución es la modalidad legítima y aceptada de formación, a través de la cual la sociedad va formando a sus nuevos miembros, compartiendo con ellos, introduciéndoles los valores, las creencias, los conocimientos necesarios para la vida social. O sea, hay un modo legítimo de hacerlo, la escuela. No siempre fue así. Recordemos, nuestro libertador Simón Bolívar tuvo sus maestros, pero él no fue a la escuela. Los maestros lo formaban en la casa o lo formaban de manera individual a esas personas. No estaba esa formación colectiva y la obligatoriedad de asistir allí. Eso es eh, una pauta más reciente, más reciente. Entonces, incluso forma parte de la noción de institución el castigo social, el repudio social para el que no lo cumple. El repudio social para el que no lo cumple. De tal manera que en las sociedades nuestras, quien no envía a sus niños a la escuela es mal visto, es rechazado y requiere un castigo. Y si lo relacionamos con el tema de la legalidad, incluso debiera ser penalizado por no llevar a sus niños a la escuela. Entonces, la escuela es una institución, pero la escuela también es un edificio, el edificio en el cual se da los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero la escuela también es una organización, un grupo social formalizado, en el cual existe una jerarquía, está el director, subdirector, coordinadores de área, el maestro de base, es una jerarquía, un horario, unas reglas de funcionamiento. Entonces, es un grupo social organizado, la escuela, es un edificio y es una pauta de comportamiento. La pauta aceptada, el modo aceptado socialmente de la enseñanza-aprendizaje es la escuela. Es la escuela. Lo mismo podemos decir en caso de la familia. No todos los tipos de familias son iguales, pero los seres humanos tendemos de manera natural a vivir en familia. Ahora no es lo mismo la familia en las comunidades originarias indígenas que nuestra familia monogámica, nuclear, moderna. Nosotros mismos los venezolanos tendíamos tradicionalmente a vivir en familias más extendidas, donde está la abuela, donde está el tío, eh, la familia impuesta, digamos, desde el punto de vista cultural por la modernidad europea y norteamericana, es mamá, papá, hijos. Mamá, papá, hijos. Es lo que ya conocemos como familia nuclear. La familia nuclear. Ok, pero la institución es vivir en familia, es decir, vivir con ese conjunto de personas
con las cuales tenemos unos afectos en común y que compartimos los hechos de la vida. Ese es vivir en familia. Eh, si ustedes, bueno, son de una generación un poco más joven, hay un programa de televisión norteamericana que se llama Friends. Bien, o sea, Friends rompe con esta pauta, son personas que son amigos, amigos que viven juntos, comparten la vida juntos y cada uno, creo que solamente dos de ellos son hermanos, pero la mayor parte de ellos no tienen lazos ni de sanguinidad eh, ni legales entre ellos, con sanguinidad ni de afinidad, sino que bueno, son amigos que viven juntos, ¿no? Yo llegué a vivir con amigos en la universidad, una residencia, alquilamos una casa juntos y de manera temporal, bueno, vivimos como si fuéramos una familia, más no éramos una familia, no éramos una familia. Entonces, lo que aceptamos como familia es ese conjunto de personas con los que compartimos la vida. No, tendemos a no vivir juntos, a no vivir aislados. Hay personas que les gusta vivir solas. Hay personas que les gusta vivir solos, pero lo común, lo aceptado socialmente es que vivamos en familia. Entonces es lo mismo. Aquí tenemos la casa, el apartamento, el sitio en el cual vivimos. Tenemos el grupo humano y tenemos la pauta que nos hace sentir que ese es el modo, y hasta lo naturalizamos, porque es el modo en que aceptamos vivir juntos, ¿verdad? La familia. Otras instituciones, los partidos políticos son instituciones. O sea, el modo aceptado y aceptable de compartir y unirse a otros en función de una causa es el partido político. Hay otras formas de organización, pero no todas son aceptadas. En el caso de la religión es algo semejante. Eh, Pudiéramos hablar del edificio que llamamos iglesia. Yo pasé por frente al templo. El templo, yo lo llamo iglesia, yo voy pasando por la iglesia o voy a la iglesia. Ese es el templo. Y existe una jerarquía, pongamos que eso es católica, y existe lo del sacerdote, que a su vez bueno, el papa, los cardenales, los obispos, y bueno, toda una organización, hay una organización jerárquica que es la iglesia. La iglesia católica es una organización jerárquica que tiene unas reglas, que tiene unos patrones, un modo de vestir, unos símbolos. Aquí tenemos la institución. ¿Cuál es la institución? Bueno, que esas creencias y esas prácticas y esos rituales son aceptados socialmente. Y aquí, en el caso de las pautas religiosas, es bien interesante porque no todas las pautas religiosas, no todos los rituales son aceptados socialmente. Y entonces allí usted va a conseguirse con la noción de secta, la secta religiosa. ¿Qué es una secta? Una secta es un conjunto de personas que se reúnen para realizar rituales que son vistos como ajenos, que son vistos como extraños, que son vistos de una manera no aceptable por la sociedad en la cual se da. O sea, estamos hablando de una secta. Y más bueno, en estas sociedades como las nuestras, en la cual hay un predominio de las llamadas religiones monoteístas, entonces, bueno, los que adoran a otro tipo de deidad, entonces son vistos como vistos e incluso calificados o descalificados como satánicos. Se habla de la secta satánica. Y entonces se habla de sacrificio de animales, de sacrificio de personas, de ciertos rituales que a lo mejor en algunas sociedades es aceptable socialmente, pero que en el caso de nuestras sociedades no lo son. Entonces, usted ve allí la diferencia entre la iglesia, lo que es reconocido socialmente como iglesia, y lo que no es reconocido socialmente como iglesia y es llamado secta. Eso es lo que llamamos nosotros institución social.
Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. En el desarrollo de la tercera unidad hemos visto lo que es los colectivos humanos. Estamos hablando, recuerden, de que existen actores individuales y actores colectivos. Los comportamientos de los actores individuales lo vimos en el análisis microsocial y en esta tercera unidad estamos viendo los comportamientos de los actores colectivos. Y esos actores colectivos los hemos venido diferenciando en función de la regularidad de la interacción. Los que tienen menor regularidad de interacción y son más masivos, las multitudes, muchedumbres, las audiencias y los públicos, y los que tienen mayor regularidad de interacción, entonces estamos hablando de los grupos sociales, que ya generan entonces una identidad colectiva, un cuerpo muchísimo más consolidado, y son los grupos sociales con sus diferentes clasificaciones en función del tiempo, del espacio y de la naturaleza de lo que lo llevó a fuera. Y luego dimos el paso hacia esa noción más abstracta, que es la noción de institución, en tanto pauta social de comportamiento socialmente aceptado, de comportamiento legítimo, comportamiento que se asume como deseable y cuyo no respeto es castigado y rechazado por la sociedad. En la próxima clase, entonces, terminamos con los otros contenidos que son el contenido de la organización social y vamos entonces a ese más abarcante que es la noción de sociedad. Felicidades.